Me señalaron por ser madre soltera, hasta que el novio de mi hermana reveló toda la verdad. Me llamo Lucía. Tengo 27 años, un hijo de 3 que es el amor de mi vida, y una historia que no mucha gente conoce. Al menos, no la historia real. Porque si le preguntas a mi familia, a los vecinos, o incluso a mis examigas, te van a dar la versión corta. Lucía quedó embarazada de no se sabe quién, y desde entonces vive en la casa del fondo como si fuera una vergüenza. Pero no nací ahí. Yo era la hija mayor, la aplicada, la que cuidaba a su hermana menor cuando mi mamá salía a trabajar. A los 20 empecé a estudiar diseño gráfico y trabajaba los fines de semana en un café. No era perfecta, pero era fuerte. Soñadora. Inocente. Y enamorada. De alguien que me prometió el cielo, y cuando vio el test de embarazo, desapareció como si nunca hubiera existido. Lo busqué. Le escribí. Lo enfrenté. Me juró que no podía ser suyo. Que seguro me había confundido. Que no estaba listo. Que era mi decisión, y por lo tanto, mi carga. Y lo fue. Desde ese día, todo cambió. Mi mamá no me gritó. Pero tampoco me abrazó. No sé en qué fallé contigo, fue lo primero que dijo. Mi hermana, Sabrina, me miraba como si yo tuviera una enfermedad. Ella tenía 18 en ese entonces. Y una vida social de Instagram, fiestas y chicos en motos. Yo, de repente, pasé a ser el ejemplo de lo que no hay que hacer. Me dejaron el cuarto del fondo. El más chiquito. Para que no molestaras al bebé de noche, dijeron. Pero era claro, querían esconderme. Y así fue por años. Las cenas familiares eran silenciosas. Cuando hablaban de los nietos, solo mencionaban a los hijos de mis primas. Cuando alguien preguntaba por el papá de mi hijo, se hacían los distraídos. Y Sabrina. Sabrina se volvió una versión exagerada de sí misma. Siempre maquillada, siempre perfecta. Siempre hablando de cuán planificada era su vida. De cómo ella sí sabía cuidarse. De cómo algunas no entienden que un bebé no es un juguete. Todo lo decía mirándome. Yo aprendí a callar. Por mi hijo. Por paz. Por no discutir. Porque si no me quebraba delante de ellos, al menos sentía que ganaba algo. Un año atrás, Sabrina empezó a salir con Marcos. Él tenía 29, era abogado, y se notaba, hablaba poco, pero miraba mucho. Lo trajo una noche a cenar. Yo estaba lavando los platos. Ni siquiera me habían avisado. «Ah, ¿ella es tu hermana?», preguntó él, señalándome con curiosidad. «Sí. Lucía. La mamá del bebé. Vive acá atrás», respondió Sabrina con un tono incómodo. Como si no quisiera que profundizara. «¿Y el papá?», preguntó Marcos con naturalidad. Sabrina se rió. «Ni idea. Ese tema es tabú». Me tragué la rabia. Esa fue la primera vez que lo vi. Pero no la última. Marcos empezó a venir seguido. A veces se cruzaba conmigo en la cocina, en el patio, o cuando yo salía a colgar ropa. Al principio era amable, distante. Después, empezó a ser diferente. Me preguntaba por mi hijo. Me preguntaba por mi carrera, que había pausado, pero no abandonado. Un día me trajo una carpeta con cursos gratuitos que daban online. «Por si querés retomarlo», dijo. Me descolocó. Porque nadie en esa casa me trataba así. Con respeto. Como si aún tuviera futuro. Mi mamá cumplía 55. Hizo una cena. Invitaron a tíos, primos, vecinos. Y a Marcos, por supuesto. Yo había cocinado. Ayudé a decorar. Me vestí bien, con un vestido sencillo, el pelo recogido y un toque de maquillaje. Por una vez, quería sentirme parte. Grave error. La mesa principal estaba completa. Me sentaron en la punta. Como siempre. Marcos, a 2 asientos de mí. Y entonces pasó. Una de mis primas hizo un brindis. Habló de lo importante de la familia, de las decisiones responsables, y de cómo Sabrina era un ejemplo. Una mujer con futuro, amor y estabilidad. Sabrina se rió y agregó. No como otras, que jugaron a ser adultas y ahora tienen que vivir con la consecuencia. Y todos, se rieron. Hasta mi mamá. Hasta mis tíos.
Yo bajé la cabeza. No dije nada. No lloré. Pero por dentro, me hundí. Mi hijo dormía en su cuna. Yo solo quería terminar el postre, lavar los platos e irme. Hasta que Marcos se levantó. Golpeó la copa con una cuchara. Todos lo miraron. Y dijo algo que me dejó helada. Qué curioso que hablen así, cuando muchos en esta mesa saben que el padre del hijo de Lucía está más cerca de lo que creen. Silencio. Y más curioso aún, que nadie diga nada, cuando algunos sabían la verdad desde el principio. Porque no fue un accidente. Fue una traición. Se giró hacia Sabrina. Y la miró. Fijo. ¿No vas a contar vos quién es? Cuando Marcos dijo eso, ¿no vas a contar vos quién es? Sabrina se atragantó con el vino. Mi mamá frunció el ceño. Mi tía dejó la copa en la mesa. Nadie entendía. Todos esperaban que fuera una broma. Pero yo sentí que el corazón se me salía del pecho. Sabrina se rió, nerviosa. ¿De qué hablas? Del padre del hijo de Lucía. No seas ridículo. ¿Entonces querés que lo diga yo? No hay nada que decir. Entonces decilo, que no fue un extraño, ni un accidente, ni un descuido. Fue tu ex, Sabrina. Tu ex de cuando tenías 18. Ese que venía a casa, el que vos dejaste porque era un inmaduro. Silencio. Todos miraban, y a la vez nadie podía creer. Marcos giró hacia la mesa. El padre del hijo de Lucía es el exnovio de Sabrina. Y ahí se desató el caos. Eso es mentira, gritó mi madre. ¿Cómo sabes eso?, preguntó una prima. Lucía, decía algo, me exigió Sabrina, ahora blanca como un papel. Pero yo me quedé quieta. Temblando por dentro, pero firme. Marcos continuó. Lo conocí hace unos meses. En una salida con amigos del estudio. Me lo presentaron y cuando le conté que salía con Sabrina, se rió. Dijo que ya conocía a su familia. Que había dejado algo pendiente ahí. Me mostró mensajes viejos. Fechados. Las fechas encajaban. Y cuando lo vi, era igual a tu hijo, Lucía. Mi mamá gritó. Vos no tenés derecho a armar este escándalo. No, respondió Marcos. Y ustedes sí tenían derecho a tratar a Lucía como una paria durante años, cuando todo el tiempo sabían, o sospechaban, quién era el padre. Mi hermana se levantó de golpe. Gritó que lo había hecho sin saber. Que fue una noche de borrachera. Que no pensó que él fuera capaz de buscar a mí después. Yo solo susurré. Por eso me mirabas así cada vez que lo veías a él. Sabrina no respondió. Mi mamá intentó desviar la conversación, pero ya era tarde. Mis tías cuchicheaban. Los vecinos ya sabían que algo grave pasaba. La verdad se había dicho. Y ya no había vuelta atrás. Después de la fiesta, me encerré con mi hijo. Marcos tocó la puerta del cuarto. ¿Estás bien? No sé si estoy bien, pero estoy despierta. Por primera vez en años. Él asintió. Perdón si fue mucho. No. Gracias. Nadie nunca me defendió como vos. Nos quedamos en silencio. ¿Sabías que sabían?, le pregunté. Sabrina lo sabía. Tu mamá, no estoy seguro. Pero al menos lo sospechaba. Creo que se quedaron calladas para no arruinar la imagen de familia perfecta. Como si vos y tu hijo fueran una mancha. Me quebré ahí. Pero no con lágrimas. Con fuego. Porque entendí que me hicieron cargar con una vergüenza que no era mía. Las semanas siguientes fueron un huracán. Mi mamá intentó normalizar todo. Decía frases como ya pasó, lo importante es la familia, no revuelvas el pasado. Sabrina no me habló por días. Después me mandó un mensaje frío. No era para tanto. Ya fue. Yo no respondí. No más silencios. No más tragos amargos. Empecé a buscar trabajo como diseñadora. Volví a estudiar. Me ofrecieron un puesto freelance para una marca local. Me mudé de la casa del fondo a un departamento pequeño, pero mío. Y Marcos. Marcos me ayudó. Como amigo. Como cómplice. Como alguien que vio más allá del estigma. Mi hijo lo adoraba. Y yo no sabía qué sentía.
hasta que un día me preguntó: si todo esto no hubiera pasado, ¿crees que nos hubiéramos encontrado igual? No lo sé. ¿Querés averiguarlo? Y justo cuando sentía que todo por fin estaba en su lugar, Sabrina publicó una historia en Instagram. Una foto. Vieja. Borrosa. Pero clara. Mi hijo. En brazos de su padre. En una reunión. Con la frase: la verdad siempre encuentra su camino. Lástima que algunas la disfrazan de cuento de víctimas. Me quedé helada. Porque esa foto nunca debió existir. Y si existía, era porque alguien la había guardado todo este tiempo. Y si alguien la había guardado, ¿qué más me ocultaron? Cuando vi esa historia de Sabrina, la imagen de mi hijo en brazos de su padre, una que yo jamás tomé, que jamás autoricé, supe que esto ya no era solo rencor. Era guerra. La borró a las 2 horas. Pero ya era tarde. La gente la vio. Comentaron. Me escribieron. ¿Quién es ese? ¿Por qué Sabrina sube eso? ¿Él es el papá? Lo que tanto me esforcé por proteger, la privacidad de mi hijo, su tranquilidad, estaba siendo usado como arma por su propia tía. Y lo peor es que, sí. Esa foto fue real. Fue tomada en uno de esos días de confusión total, cuando el padre de mi hijo aún me escribía a escondidas. Vino una sola vez, me juró que quería saber, que necesitaba vernos. Esa tarde accedí. Mi hijo tenía apenas 1 año. Se la mostré a Sabrina. Me sentía culpable por haberlo visto. Pensé que ella entendería. Y ahora sé por qué sonrió esa vez, con esa cara rara. Ella tomó la foto. Días después de la historia, recibí una llamada de un número desconocido. No iba a atender. Pero algo en mi pecho me dijo que lo hiciera. Lucía. Era él. El padre de mi hijo. Vi la historia. Teníamos que hablar. No hay nada que hablar. Es mi hijo. ¿Ahora te importa? Voy a pedir pruebas. Una prueba de paternidad. Me tembló la mano. No estuviste en su nacimiento. No diste un peso. No firmaste nada. No preguntaste jamás cómo estaba. Eso no cambia el hecho de que es mío. Me cortó antes de que pudiera decir más. Y ahí supe, no venía a reconciliar. Venía a disputar. A los 2 días, me llegó una carta formal. El remitente era el estudio donde trabaja Marcos. No lo podía creer. Pensé que era un error. Pero no. Marcos estaba citado como testigo. El padre de mi hijo, llamémoslo Tomás, había iniciado una demanda para reclamar derechos paternales, y había incluido el nombre de Marcos en el proceso. No entendía nada. Fui a su departamento. Me abrió nervioso, con ojeras. Ya sabía. ¿Por qué no me dijiste que trabajabas en ese estudio? Ya no trabajo ahí. Renuncié hace 2 días. ¿Pero por qué no me contaste antes? Silencio. Marcos. ¿Por qué? Tomás no me lo dijo como amenaza. Me lo dijo como trato. Me helé. ¿Trato? Me dijo que si yo me callaba, si dejaba de alentar tu papel de víctima, se olvidaba del tema. Que no le interesaba ser padre, pero no quería que lo dejaras, como un monstruo, punto. Me senté. Estaba mareada. ¿Aceptaste? No. Por eso renuncié. Y por eso te estoy diciendo todo ahora. Marcos me miró. Pero ya no era el mismo de antes. Había algo que no cerraba. Esa noche no dormí. Me metí en su perfil, en su LinkedIn, en todo. Y encontré algo. Marcos y Tomás fueron compañeros en la universidad. Tenían fotos juntos. Proyectos. Un viaje. No eran simples conocidos. Eran amigos. Me latía el corazón con rabia. Fui a enfrentarlo. ¿Cuánto hace que lo conoces? Se quedó mudo. ¿Me defendiste por empatía o por culpa? Lucía, no es lo que pensás. ¿Vos sabías quién era él desde antes de conocerme? Silencio. Sí. Se me cayó el mundo. Entonces, ¿qué sos? ¿Un espía? ¿Un arrepentido? ¿Qué querías demostrar? ¿Que eras mejor que él? Marcos se acercó.
No lloraba, pero la voz le temblaba. Lo conocía, sí. Pero no sabía lo que había hecho. Cuando te conocí, no sabía que eras ella. Y cuando supe, ya era tarde. Ya te había visto. Ya me importabas. No lo eché. Pero me fui. Y por primera vez en años, me sentí sola de verdad. A los pocos días llegó la notificación oficial. Tomás exigía test de ADN y custodia compartida. Mi mundo se achicó. Contraté una abogada. Y ahí apareció alguien más, inesperado. Mi prima menor. Laura. La hija del hermano de mi mamá. Siempre fue callada, pero muy observadora. Se sentó frente a mí, sacó su celular y me mostró algo. Una grabación. La tomé el día de la fiesta. Cuando Marcos habló. Pero no solo grabé lo que pasó en la mesa. Era Sabrina. En la cocina. Hablando por teléfono. Obvio que sé que es tu hijo. Pero no voy a dejar que ella quede como santa. Si puedo voltear a Marcos también, mejor. Me cansé de ser la hermana sombra. Se me cortó la respiración. ¿Esto lo tiene alguien más?, le pregunté a Laura. No. Pero si lo necesitas, es tuyo. ¿Y ahora, quién soy yo? Estoy a días del juicio. De enfrentarme con alguien que me borró de su vida y ahora exige lugar. Sabrina sigue alimentando fuego en redes. Marcos me escribe, pero no respondo. Laura me acompaña, silenciosa. Y mi mamá se esconde detrás de excusas. Pero yo estoy lista. Porque me armaron un infierno durante años, y ahora soy yo la que lleva la antorcha. Y si el fuego va a arder, que arda con todos adentro. La sala era pequeña. Fría. Mi hijo estaba con Laura en casa. Mi mamá, ausente. Sabrina, también. El que sí estaba, Tomás. Impecable. Traje nuevo. Sonrisa sobria. Y Marcos. Sentado al fondo. Solo. No testificaría, pero había venido. La jueza nos miró. Expuso el caso. Le pidió a Tomás que hablara. No busco conflictos. Solo quiero estar presente. Tengo derecho a conocer a mi hijo. Mi abogada se mantuvo firme. La madre del niño ha criado sola desde el primer día. El señor nunca mostró interés. Esto no es amor paterno, es control. La jueza pidió pruebas. Presentamos chats. Fechas. Inactividad. Y, finalmente, la grabación. Cuando la pusimos, Sabrina gritó desde el fondo de la sala. No podés usar eso. La jueza la miró. ¿Y usted quién es? La tía del menor. Entonces siéntese. Y cierre la boca. La sala se enmudeció. Tomás bajó la mirada. Por primera vez, su máscara se agrietó. La jueza pidió un receso. Salí al pasillo a tomar aire. Y ahí la vi. Mi madre. Abrazando a Sabrina. Y no solo eso, hablaban con Tomás. Cuando me acerqué, se separaron rápido. ¿Qué haces con él?, le pregunté, sin filtros. Mi mamá balbuceó. Lucía, entendé, esto no tiene que ser una guerra. Es el padre. Tiene derecho. ¿Y vos cuándo te preocupaste por mis derechos, mamá, o por los de tu nieto? Sabrina me sonrió. Satisfecha. No tenés por qué ser tan dramática. El nene ni va a notar la diferencia. Ahí me quebré. Pero no con lágrimas. Me quebré en fuego. ¿Sabes qué, Sabrina? Tenelo. Te regalo a Tomás. A mi mamá. A todos los que prefieren aplastar a alguien por miedo a que brille. Pero no te confundas, si pensaste que este juicio me iba a enterrar, solo lograste que cabe más hondo. No un pozo. Un trono. Y me fui. Esa noche no pude dormir. Y Marcos volvió a escribir. Un mensaje, solo uno, sé que no tenés por qué creer en mí. Pero si venís al estudio, tengo algo que puede cambiarlo todo. Fui. No por él. Por mí. Y ahí me contó todo. Tomás me pidió que lo ayudara. Que investigara qué estabas haciendo. Me lo pidió cuando todavía era mi amigo. Acepté. Pero cuando te conocí, no pude seguir.
Le dije que no y entonces él me amenazó. ¿Con qué? Con mostrarle a todos que no solo eras madre soltera, sino que había sido la segunda en su historia con Sabrina. Quería hacerte quedar como amante. Me quedé helada. ¿Y no era así? No. Vos no sabías nada. Pero él quería manipularte. Usarme. Callarte. Así que empecé a grabar todo. Y logré esto. Sacó su celular. Era un audio. La voz de Tomás. Clarísima. No quiero a ese pibe. Solo quiero que ella se calle. Que no tenga motivos para aparecer. Si tengo que hacer de padre unos meses para callarla, lo hago. Después me borro. Se me nubló la vista. ¿Esto se puede presentar? Sí. Pero hay más. Marcos abrió una carpeta. Fotos. Capturas. Chats con Sabrina. Decime qué hago y lo hago. Pero que no termine como víctima. Yo fui la que perdió. Ella no tiene nada. Solo un nene que la ata. Si le sacamos eso, se hunde. No era solo venganza. Era un plan. De años. Sabrina y Tomás. Querían quitarme a mi hijo. Volví a casa temblando. Esa noche, la jueza citó un segundo encuentro de urgencia, por las pruebas. Fuimos. Y por primera vez, la balanza se inclinó. El audio. Los mensajes. El plan. La jueza frenó todo. Tomás perdió derechos temporales. Una investigación se abrió. Se revisó su historial. Y Sabrina fue citada por interferencia. Al salir, mi mamá me enfrentó. ¿De verdad ibas a hundir a tu hermana así? ¿Sabes qué, mamá? Sí. Porque ella intentó hundirme a mí por años. Y vos se lo aplaudiste. Se dio media vuelta. Sin decir nada. Y por fin, me sentí libre. Sabrina y Tomás siguen siendo investigados. Mi mamá no me habla. Pero mi hijo duerme en paz. Y yo, por primera vez, no me siento sola. Marcos me está ganando el perdón. No por lo que dice, sino por cómo me mira. Con respeto. Con verdad. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de calma rara. Ni Sabrina, ni mi madre, ni Tomás dieron señales. Pero eso no me tranquilizaba. Me conocía ese tipo de silencio. Es el que precede a las tormentas más sucias. Laura seguía cerca. Mi hijo volvía a reír sin sobresaltos. Y yo, aprendí a dormir con un ojo abierto y el corazón en alto. Marcos apareció cada tanto, sin empujar, sin exigir. Como si esperara que lo dejara entrar cuando yo estuviera lista. Y un día, lo hice. No para volver a lo que era, sino para agradecerle que eligió perder un amigo y arriesgar su nombre, para que la verdad saliera a la luz. Pero lo que me dijo esa noche, me cambió para siempre. Sabrina no actúa sola. Nunca lo hizo. ¿Qué querés decir? Tu mamá fue quien le pasó las fotos. Y fue ella quien le entregó el contacto de Tomás cuando se enteró que estabas embarazada. Mi pecho se cerró. ¿Querés decir que fue mi mamá quien le dijo a él que era padre? Asintió. Sabrina solo fue el arma. Pero quien apuntó fue tu madre. Decidí terminarlo todo a mi manera. Una tarde, convoqué a mi madre y a Sabrina en el mismo lugar donde había sido mi baby shower, aquel que organizaron con sonrisas falsas y juegos forzados. Me senté frente a ellas. Mi hijo estaba con Laura. Sabrina llegó con cara de superioridad. Mi madre, con una mezcla de vergüenza y rabia. ¿Para qué nos citaste?, preguntó mi mamá. Para esto. Puse el celular sobre la mesa. Reproduje el audio de Marcos. El que confirmaba que mi madre fue quien reactivó a Tomás. Mi mamá palideció. Yo solo quería que se hiciera cargo. Pensé que si lo sabía, iba a ayudarte. ¿Ayudarme, dejando que Sabrina lo manipule para quitarme a mi hijo? Sabrina bufó. No seas melodramática. Nadie te lo iba a quitar. No. Porque la jueza piensa distinto. Porque los mensajes dicen otra cosa. Guardé el celular. No la cité para pelear. La cité para decirles esto, frente a frente. Se terminó. ¿Qué cosa?, murmuró mi madre. Este papel que siempre asumí. De la hija que perdona.
De la hermana que se calla. Ya no me deben nada. Porque yo tampoco les debo a ustedes. Ni tiempo. Ni vínculo. Ni recuerdos. Me paré. No me van a volver a tocar. Ni a mi hijo. Ni a mí. Porque el respeto que no supieron darme, me lo construí sola. Me fui. Sin mirar atrás. Sabrina recibió una multa por uso no autorizado de imágenes de menores. Tomás desapareció. Dicen que se fue a otra ciudad. Mi madre intentó llamarme días después. No contesté. A veces el amor se corta. Y no por rencor, sino por salud. Vivo con mi hijo en un departamento nuevo. Es pequeño, pero nuestro. Laura viene cada domingo. A veces cocinamos, a veces solo miramos pelis. Marcos me lleva libros. No hay etiquetas. Solo cariño sin presión. No sé si vamos a hacer algo más. Pero por primera vez, no necesito que alguien me salve. Porque yo me salvé sola. A veces me cruzo con alguna vecina que murmura. ¿Ella no es la madre soltera? Y sonrío. Porque sí, lo soy. Soy la que crió sola, la que fue traicionada, la que lloró en silencio. Y también la que se levantó, habló y sobrevivió. Y eso, ni el chisme más venenoso puede borrar.